Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Pues muy bien, súper agotado. Súper agotado, Sí. ya lo sé. La verdad es que Ah. esto de la feria, bueno, antes que nada, decir a toda la comunidad que estamos en el Palma Boat Show. Ayer tuvimos un encuentro maravilloso con la cena de los asociados de Ampeper, de la Sí. Asociación de Patrones Profesionales, en la cual también forma parte Eric. Estuvimos charlando y le Somos dije... capitanes de yate. La asociación es capitanes de yate y capitanes de yate con atribuciones pepera. Pepper, O sea, capitanes de yate sin pepera también hay, ¿eh? también hay. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué Bueno. puntualiza eso? La cuestión es que le pillé en un renuncio, le dije, oye, Eric, nosotros somos muy fan tuyos de tu canal, vemos tus vídeos, tus pruebas de mar y todos los contenidos que haces. Madre mía. Y entonces le pillé en un renuncio y dijo que sí y aquí está. Entonces, Eric, muchas gracias por dedicar este tiempo. Ah, a ti. Y vamos a charlar un ratito Sí. de forma muy informal. Sí. Y a comentar cosas de la náutica, de barcos y de navegar. Que es lo que nos gusta, ¿verdad? Vale, sí, nos gusta mucho. Antes que nada, me gustaría agradecer a Neip, que nos ha dejado este espacio cómodo para poder trabajar. Hace mucho calor hoy, aquí estamos en sombra, y la verdad es que es un agradecimiento que nos dejen este espacio. Bueno, al lío. Eric, tú llevas muchos años publicando contenido muy interesante en YouTube. ¿Cuántos años llevas? Pues mira, desde que fundamos panoramanáutico.com, eso fue en el 2012. Antes habíamos estado en prensa escrita. Desde el 2000 y poco que yo me dediqué a la prensa náutica a través de la revista Skipper y de la revista Navegar. Y esos fueron mi escuela para introducirme en el mundo apasionante de la náutica y del mercado náutico y de la industria náutica en España. Y en el 2012, a partir de la crisis del 2008, ya tuve que cerrar como director la revista Navegar y ya decidí que la vía buena, en ese momento creí que la vía buena, lo sigo creyendo, es Internet. Vale, o sea que de alguna forma tuviste que cerrar la revista Sí. y abriste, para darle continuidad a todo ese interés náutico, abriste el canal para continuar en forma YouTube. Exactamente. No en modelo revista. Exactamente. Muy bien tirado. Y decirte que, por ejemplo, el modelo audiovisual en Internet es el rey. Los audiovisuales en Internet gustan mucho. Absolutamente. Y esa es nuestra pasión oculta que ha aflorado con esa posibilidad. Claro que sí, claro que sí. Además nos permite contacto directo con toda la audiencia que tenga interés. Pincha, lo ves, si le gusta, like, si no, chao. Y bueno, esta es la democratización de los medios Sí, de comunicación efectivamente. en Internet, ¿no? Sí, sí. Voy a rascar un poquito en tu Ay, pasado. madre. Pero el Venga, bueno. Venga. Tengo algún chisme de que eres periodista de formación Sí, y publicitario. y publicista. Sí. Tú estuviste en el sector publicitario en España Sí. en los años 70. Finales de los 80 y todos los 90. O sea, estamos hablando de las 2 décadas de Sí, gloria publicitaria sí. española. De toda la estela Basat, toda la estela Segarra, Tony Segarra, RCP, Lorente Comunicación. Lorente Comunicaciones. ¡Wow! Menudo monstruo. Sí. Sí, señor. Me lo pasé bomba, ¿eh? Te lo pasaste bomba, seguro que sí. ¿Tú ya estabas conectado al mar en esta época? Sí. Sí, por tradición familiar. ¿Por tradición familiar? Sí, ya sé que tiene poco mérito dedicarse al mar si vienes de la tradición familiar. Pero en mi caso, la tradición náutica viene ya de lejos, ya no solo de mis padres y mis abuelos, sino de mis abuelos y bisabuelos. ¿Qué dios? Sí, ¿En serio? sí. Es que, claro, yo tengo raíces ampurdanesas por parte de padres y abuelo, y en la familia hay un piloto, los pilotos que se llamaban entonces, que iban con los bergantines, llevando vino de Cadaqués al Caribe. Hay un tal Carles Llorens, que es el apellido de mi abuelo, que ya era piloto en esa época. Y claro, a mí me enorgullece mucho poder decir esto por primera vez, ¿eh? Por primera vez. Perdona, estamos hablando de vino en el finales del 19. 19, más o menos mediados finales del 19, sí. A vela pura, barco de madera, Sí. sin electrónica, Sí. a puro pecho. Exacto. Y a cruzar y llevar vino a Caribe. Como se hacía en toda la costa catalana. De hecho, se exportaba vino y un poco de algodón al Caribe.
especialmente Cuba, República Dominicana, toda esa zona. De ahí te viene. De ahí me viene. Yo creo que son los genes de ella de muy lejos. Pero, a ver, la náutica deportiva, eso está inculcado especialmente por mi abuelo, mi abuela y mis padres. ¡Wow! Sí. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! La verdad es que Sí. claro, tú ya llevabas sal en tu ADN. A los 6 años ya me pusieron unos remos en las manos. Y le remaba por delante de casa. Tocaban un silbato, Eric, a comer. Yo bajaba con el chinchorro a la playa y me iba a comer. Sí, Vale, sí, es mucho. Muy orgulloso. Se nota, porque también al final la pasión no puede ser fingida. No. Y cuando algo es auténtico, se nota que... Bueno, pero ojo, déjame decirte que los recién llegados a la náutica, que probablemente sean la mayoría de los aficionados hoy día, la pasión es pasión, es igual si viene de lejos. La pasión es pasión. Sin duda. Y el mar nos engancha a todos por lo mismo. Sí. O sea que no es un mérito tener tradición familiar. Lo que es mérito es sentir algo por el mar y decidirse ir a por él. Ir a por él. Eso sí tiene mérito. Ir a por él y ir con él. Y con él. Y con él. Y con él. Acompañándolo. Sí. Sabias palabras. Eso sí que me gusta. Que gente ajena a la náutica sienta algo y voy a probar esto, me gusta y vaya avanzando en la náutica. Muy interesante. Muy bonito. Muy interesante. Sí. Ya hemos hablado un poquito de tu background periodístico y publicitario, luego el paso por las revistas de navegación, Skipper y Navegar, y luego ya dices, oye, esto tiene que tener continuidad y monto mi canal. ¿Cómo fueron los comienzos? Siempre son duros, pero... Son duros, sí, son duros, pero realmente con mucha ilusión. Con mucha ilusión y debo decir que recibí los apoyos de la industria náutica. ¿Cómo? Clientes de la época de las revistas me siguieron, me dieron confianza y gracias a ellos, en definitiva, estamos aquí, porque sin este apoyo publicitario y sin esta apuesta y venga, pues no, las cosas no salen. Entonces, aquí sí que debo reconocer que clientes que siguen siendo clientes y todos amigos ya, pues apoyaron esos inicios que los inicié con Matilde Bello y con Vicente Robles. Muy bien. Éramos 3. Finalmente, cosas de la vida, pues hemos quedado solamente 1. Y bueno, seguimos aquí con toda la pasión del mundo. Pero gracias a los clientes y amigos también debo decir también que, oye, esto ha ido bien, y estamos aquí porque nos apasiona este mundo y quizás reitero el tema, pero nos apasiona mucho. Sí. Y nos gustan los barcos. Sí. ¿Qué crees, si tuvieses que buscar una palabra para definir por qué nos apasiona el mar? ¿Solo una? ¿O 2? ¿O una frase? ¿Cuál crees que sería el titular para explicar por qué nos apasiona tanto el mar? Uy, es difícil, ¿eh? Yo sé que te estoy poniendo es complicado esto. Pero a mí, por ejemplo, me gusta el mar porque permite soñar, permite viajar. Siempre, el horizonte siempre te llama. Querrías ir allí, imaginas viajes y tal, ¿no? Esto es muy... Yo llamo el mar, no llamo la mar, yo llamo el mar, porque para mí el mar tiene un sentido lúdico. El mar, la mar, para mí son poetas o somos pescadores, que le tienen mucho respeto al mar. Pero yo, el mar, para mí tiene un sentido lúdico. Y el mar para mí es viajar, es soñar, es conocer otras costas, otros puertos, otras gentes, ¿no? Pero luego a mí lo que me apasiona lo que va asociado al mar es el barco en sí mismo. Hay gente que le gustan los aviones, hay gente que le gustan los trenes, a mí me gustan los barcos. Los barcos en sí, el artefacto. El artefacto, eso que flota, es lo que me gusta. Las formas, las velocidades, la vela, todo eso me fascina. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Pues mira, ahora al hilo de lo que has comentado, claro, tú tienes una perspectiva de la industria
larga y constante. Bueno, los últimos 20 y pico años. Bueno, no está mal, ya está bien, ya está bien. Entonces, estoy casi convencido que tú has ido viendo evoluciones, cambios de modelos constructivos, tendencias, modas, cómo han ido pasando. Ha pasado en los coches, ha pasado en las motos y en los barcos también. Vale. En este periodo que han habido tantos cambios, si pudieses darnos un poquito tu visión de los antes y el después. Bueno, yo lo que estoy viendo ya desde hace años es que parece ser que el mercado pide, digo parece ser porque es lo que nos transmiten, lo que vemos, los astilleros. Hay una tendencia en buscar el máximo volumen para la vida interior, ¿no? Claro. En los primeros compases de este fenómeno vimos auténticos, abortos de barcos que primaban mucho el volumen en detrimento de la capacidad de navegación. ¿Vale? Esto se ha ido reconduciendo y ahora los barcos tienen mucho volumen, han aprendido los astilleros, tienen mucho volumen para la vida interior, para la vida a bordo, pero ya navegan. Pero los primeros con mucho volumen eran auténticos, para mí no voy a decir ninguna marca, pero eran auténticos bodrios, algunos. Y aquí no puedo navegar, sí que vivo bien, sí que estoy a gusto, pero esto no navega, o navego muy incómodamente. Esto es una sensación que veo que se ha ido rectificando y evolucionando para bien. La segunda que me acuerdo mucho, y es que en los 90... un astillero italiano puso de moda los ventanales en forma de lágrima, en forma de ala de avión. Y eso lo adoptó todo el mundo, pero eso fue un astillero muy concreto italiano. Y eso sí que me impactó porque de esta audacia de diseño, todo el mundo copió. Esos ventanales, hay que decir que los ventanales también han crecido mucho. ¿Por qué? Porque tenemos aires acondicionados. Antes los barcos eran ventanas pequeñas para protegerse de los elementos y tener sombra y frescor. Ahora no, son grandes ventanales porque lo confiamos todo a los aires acondicionados, ¿no? Pues en esa época me fijé que esa lágrima de los ventanales apaisados estuvo mucho en boga, ¿no? Mucho en boga. Qué bueno. Y después, claramente ahora te diría que la irrupción del diseño escandinavo está claramente, diría que, bueno, voy a decirlo, está arrasando. Está arrasando. El concepto de proas, rodas rectas o incluso invertidas un poquito, el concepto escandinavo de todo muy abierto. Ahora la persona que navega, pues, aparte de poder vivir a bordo, también quiere disfrutar el mar, todo está muy abierto, los famosos balcones ahora que se abren, sí, por ejemplo, está muy en boga. Muy en boga. La gente quiere proximidad con el agua. Lo que antes era protección del agua, ahora la gente quiere proximidad. ¿No? Muy buena. Proximidad. Y eso es quizás una de las cosas que llaman la atención ahora mismo, ¿no? Y después también quizás me extiendo un poco demasiado, No, dale, pero dale. la moda del fueraborda también es patente, También es patente, o sea, mola mucho llevar fuerabordas potentes detrás. Sí. No te diré que en plan norteamericano, que es un poco cero llevar 6 fuerabordas detrás, pudiendo llevar intrabordas, pero en Europa no llegamos a tanto, somos más comedidos, pero el fueraborda ahora domina bastante el mercado. Yo soy muy partidario del intraborda también, porque sí, los motores están más abajo, el centro de gravedad baja y eso en los barcos se nota. Sí, o sea que el fueraborda compite, pero el intraborda también está, a ver, siempre ha estado allí y yo defiendo que en ciertas esloras el intraborda, con cola por ejemplo, o con eje, desde luego no va a desaparecer. Muy buena, muy buena. Sí. Hablando de la fiebre escandinava, sí, todos tenemos en mente un gran líder que fue el que rompió de forma casi sin llamar a la puerta, dijo: este es mi modelo, este es mi concepto de navegación, y de hecho ha sido luego, no sé, quiero saber tu opinión, luego ha sido el modelo en el que se han basado muchos otros
astilleros para hacer este tipo de barco. Sí, sé a qué marca escandinava te refieres, pero hay un precedente. Hay un precedente. Vamos, no hablamos del Ford del mar. Es una empresa italiana la que marcó los cascos angulados. Una empresa italiana que construye y sigue construyendo, por supuesto, barcos de prestigio, ya no quiero decir de lujo, sino barcos de prestigio, y que sigue construyendo esos barcos como tenders de superyates. Esta empresa, Wally, lo digo ya, Wally, marcó la tendencia en su momento. Wally Boats. Es, si me permites el símil, es el Chanel, Sí, o el Christian Dior, o el Gucci. Pero por eso quería reconocer en Wally esa innovación. Sí, hay que reconocer las cosas. Y después ya vino la horda escandinava, con sus modelos, que realmente hay un diseño escandinavo, no solo en náutica, sino en general, en mobiliario, en estética y tal. Solo aquí hay IKEA para verlo. Sí. Pero, siendo francos, Wally empezó con los barcos angulados, de proas rectas, estilizados, estrechos de manga. Muy bien. Sí. Muy bien. Ya ves. Hablando de astilleros y fabricantes de barcos, te voy a poner un aprieto. A ver. China. ¿Y nos inundará de barcos o lo ves lejos? Yo lo veo lejos. Lo veo lejos porque, a ver, China, como país capitalista de sopetón que ha sido ahora, lo que ha hecho en realidad es comprar varias marcas europeas y las ha convertido, ahora son de propiedad china, ¿no? Marcas significativas europeas, ¿no? Pero China, como constructor, no lo veo como tal. Vale. Porque simplemente se han quedado con marcas, pero como constructor no lo veo como tal. En China yo diría que no hay afición a la náutica, hay poquísimas o casi ninguna infraestructura de puertos deportivos, y la náutica para los chinos parece un poco ajena, Vale. para ellos, vale. Pero sí que los fondos de inversión chinos sí que han estado presentes en el mercado europeo. Muy bien. Y han adquirido algunas marcas de renombre importantes, europeas. Venga, seguimos con geografía. Salimos de China y nos vamos a Polonia. Polonia es el gran astillero europeo, y te diría que incluso mundial, porque las grandes marcas multinacionales americanas y también europeas construyen muchos de sus modelos en Polonia. Yo recuerdo un viaje que hicimos a Polonia, un fan trip organizado por el gobierno polaco, te diré que hace unos 15 años, para impulsar ese nivel técnico que Polonia tiene de per se desde siempre. Son buenos técnicos, los polacos son buenos técnicos desde siempre. Y el gobierno nos invitó pues para visitar unos astilleros. Estos astilleros los he visto últimamente en Düsseldorf, pero ya con otro tamaño y con otros productos. Han evolucionado, construyen muy bien. Y ya te digo, marcas reconocidas que conocemos todos, construyen sin miramientos en Polonia, porque entre otras cosas la mano de obra es más económica. O sea, tienen buen nivel técnico, tradición y un precio competitivo en mano de obra sin caer en niveles, porque hay que mantener la calidad técnica. Entonces, ese balance lo tiene ahora mismo Polonia. No digamos que es mano de obra barata, no quiero decir eso. Es mano de obra asequible o mano de obra económica. Sí, asequible, pero técnicamente muy cualificada. Muy competentes. Claro, ese mix es imbatible. Desde luego, muchos barcos que se construyen en Polonia son de diseño, digamos, occidental. Ellos son occidentales ya, ¿no? Pero son de diseño occidental o americano. Ellos se dedican a construir. Pero sí que hay astilleros polacos que hacen sus propias marcas blancas al margen de las marcas que construyen para otros. Ojo con estos, que también construyen propuestas muy interesantes. Vale. Te vuelvo a cambiar de país. A ver. España. Hemos tenido una época en la que quizás hemos tenido bastante cierre y bastante abandono de marcas de toda la vida. Sí. Pero, ¿qué opinas en la situación actual?
En la situación actual, pues mira, con ilusión, porque tengo ilusión porque hay astilleros jóvenes, bueno, jóvenes, sí, jóvenes, porque se han creado hace poco, que los regentan gente jóvenes, gente muy capacitada, ingenieros aeronáuticos, ingenieros técnicos, que se dedican a construir barcos ya en España y en Polonia, pero que son de matriz española y que diseñan el barco aquí. Es el caso de Katum Yachts, es el caso de Cumbra Yachts. No, Cumbra construye en España, perdona. Es el caso de Eleven, ¿vale? Son astilleros que construyen allí, españoles que construyen allí, pero lo están haciendo muy bien. Y son gente que, el otro día me enteré que el que regenta un astillero aquí en España tiene 23 años. 23 años. Son gente que está muy bien educada a nivel técnico. Muchos provienen de familias empresarialmente potentes. Muy bien. Y que han decidido apostar por la náutica, porque les gusta el mar, les gustan los barcos. Y como hay dinerito en casa, pues vamos a crear un astillero. Y lo están consiguiendo muchos. Estoy francamente fascinado, ¿eh? Mucho ánimo para todo equipo de nuevos emprendedores del mar, ¿no? Yo creo que hace falta siempre apoyar el producto nacional. Sí, sí. Y yo creo que mucho ánimo. Yo creo que lo has dicho tú, súper ilusionado. Aparte que ha habido y está habiendo todavía un relevo generacional. Hay empresas náuticas en España muy significativas que ya han hecho ese relevo generacional. Gente con 30 y pocos, casi 40, que ya han cogido las riendas de las empresas que fundaron sus padres. Y lo están haciendo muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Maravilla. Venga, pasamos de geografía. Bueno, sí, vamos a cambiar de geografía. Te voy a llevar a Lampurdá. Ah, Lampurdá. Ay, me vas a emocionar, ¿eh? Sé que es un sitio que conoces muy bien, porque yo creo que tú has tenido mucha historia navegando allí. Sí. Los que no conocemos muy bien la zona, a nivel de navegación, siempre nos hace un poquito de tilín, los vientos, la tramontana. La tramontana. La famosa tramontana que dices, Sí. "Hostia, tú, como me cojas 7 días cayéndome 25 sin parar, tal". ¿Qué va? ¿Cómo lo sorteas tú esto? ¿Cómo navegáis en Lampurdá? Bueno, a ver, la tramontana es un viento de norte que en la Costa Brava, depende en qué zonas, por ejemplo, en el Alt Empordà, desde Rosas a Cabo de Creus, cuando sopla mucho la tramontana, estás a socaire, estás refugiado del viento. Vale. Tú puedes tener mucho viento, pero el mar plano, hay muchas calas, con lo cual hay protección. La tramontana es racheada y entiendo que como no hay tantos puertos tan juntos, pues puede plantear algún tipo de intranquilidad a los armadores, especialmente de veleros, ¿vale? Lo entendemos. Nosotros no queremos que vengáis mucho por allí, ¿eh? Pero, porque es cierto, porque las calas son finitas, ¿no? Entonces, van viniendo barcos del sur y nos vamos encontrando las calas. Por ejemplo, en el Parque Natural del Cap de Creus, pues es un buen sitio donde pasar unos días, porque las calas son muy cerradas y si fondeas bien y con un poco de criterio, pasas la noche fenomenal, ¿eh? Muy bien. Es muy bonito, es la parte de Lampurdá que más me gusta porque es la más salvaje, es la zona de entre Rosas y el Port de la Selva o Llançà, con Cadaqués en medio. Todo aquello es un parque natural. Muy bien. ¿Eh? Me ha dicho un pajarito que además de ser periodista náutico, youtuber, etcétera, etcétera, tienes actividad profesional. Sí. Cuéntame un poco. Bueno, como tú soy capitán de yate, como tú soy Pepper, y con mi mujer hace 6 años fundamos una empresa que es Cadaqués Blue Experience, y lo que hacemos son excursiones de Cadaqués al Cap de Creus. Day charter, vendemos felicidad, nos gusta mucho presumir de nuestra área, explicamos cosas que no vienen en las guías, nos apasionamos con ellos, ellos interactúan y salen maravillados. Cuando nos despedimos siempre hay abrazos, les gusta.
disfrutan, gozan, y nosotros nos llena de satisfacción, es muy bonito, es muy bonito. Entonces, claro, el hecho de haber navegado toda mi vida en esa zona, conozco cada palmo de la costa, cada recodo, cada escollo, el viento cambiante, lo conozco tan que ya voy con los ojos cerrados. Y para mí es un placer compartir esa zona pues con los que vienen de fuera, y muchos vienen de muy lejos, muy lejos. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Conoces todos los secretos y por lo tanto... Muchos, todos no, pero muchos sí. Muchos. Además vividos personalmente. Ya, qué maravilla. Piensa una cosa, yo con Salvador Dalí, de pequeño me cruzaba en el mar y nos saludábamos. ¿Qué dios? Claro. ¿En serio? ¿En serio? Y él iba con su barca de madera y con Gala, su mujer al lado, con Arturo Caminara, su patrón, y nosotros con mi familia en nuestro yagut de madera, y nos cruzábamos. Éramos 4 gatos en aquella época, y Dalí siempre levantaba la mano y decía adiós y tal. Era asequible, era una época. Era otra época. Te hablo de los primeros 70, mediados 70, ¿eh? Toma ya. Entonces, claro, esas cosas las explicas y mucha gente queda, como tú ahora, queda así. Y tanto, ¿eh? Porque, bueno... Hay muchas anécdotas, ¿eh? El Museo Dalí de Figueres es una auténtica joya, pero bueno, no sabía esta anécdota, sí. Y me parece súper bonita, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita, sí. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Muy bien, sí. A ver, te voy a sacar. Aquí te voy a pinchar. Sorpréndame. Te voy a pinchar un poco. Sí, bueno, hay mucho, soy bueno. Hay mucho, no es que haya debate, pero sí que creo que es un poco un sentir común entre las escuelas de navegación, las escuelas de los titulaciones, etcétera. Creo que hay como mucho foco puesto en aprobar el examen. Sí. Del PER, hablo de PER, patrón y capitán, sí. Incluso PNB. Y quizás faltaría un poco de foco, bajo mi punto de vista, en no solamente navegar sobre la carta, sino navegar sobre el mar. Esta es mi opinión personal, ¿eh? Y la mía. Y la tuya. Y la mía. A ver, yo parto de la base que en los cursos que se hacen para las titulaciones, la información, digamos, de manual, técnica teórica, es buena, es correcta. Es necesaria. Es necesaria, no, y además te diría que es buena. Sí. Es buena, ¿eh? Pero sí que noto que las prácticas, no, el modelo actual de las prácticas no da la experiencia. La experiencia se gana con los años, ¿eh? Es correcto. Pero tenemos que empezar con unos principios bastante más solventes que los actuales. Ya. Y entonces si ves cada cosa que dices, es que esto es de manual, no hace falta de venir de una familia con tradición, no. El que venga tiene que saber que hay ciertas cosas que no deben hacerse así. Sí. Y hay que ser un poco... La educación en el mar requiere de más tiempo y quizás más intercalado con las teorías. Porque aquí hacemos el bloque de teoría, lo apruebas y hacemos las prácticas. No, yo lo que haría es un modelo un poco más británico, que es teorías con las prácticas, teoría, prácticas, un formato más continuo. Un formato más continuo. Muy bueno. Muy bueno. Y más extenso, ¿eh? Más extenso. Más extenso. Sí. Desde luego, ¿eh? Sí, sin duda. Quizás has comentado el top top mundial, bajo mi punto de vista, que es la escuela británica, el modelo británico de enseñar a navegar, es un modelo con muchas más horas de agua y con un nivel de exigencia mucho más alto. Correcto. Y que, por supuesto, si lo pasas, es que sabes. Sí. Y sabes salir de situaciones complicadas. Y si no sabes, no puedes navegar. Exacto. Por lo tanto, tienes que seguir mejorando para alcanzar ese punto de equilibrio en el que no vas a tener toda la experiencia de toda la vida, pero vas a tener un mínimo mayor que el que tenemos aquí. Estoy de acuerdo, sí. ¿Vale? Estamos de acuerdo. Totalmente. Pero lo que me gusta de los británicos es lo que coordinan la práctica con la teórica de una manera como muy suave, ¿eh? Muy orgánica. Pero larga en el tiempo. No son cursos de una semana, ¿eh? Ni de 10 días, ¿eh? No. Sí. Ojo. Sí. ¿Eh? No obstante, yo también diría, porque desde mi parecer,
yo creo que al final, cuando alguien quiere mejorar en algo, no es necesario que venga ningún estamento a decirnos tienes que pasar tantas horas de práctica, sino que tiene que haber un poco de voluntarismo personal. Quiero decir, yo entiendo que cuando sales con tu titulación náutica puedes hacer cierto nivel de navegación, pero rápidamente te das cuenta, porque el mar es cruel, o sea, todo el mundo en el mar se ve retratado, Sí. y ahí tienes que darte cuenta de que te falta. Ese te falta es donde tienes que tener un poquito de interés para suplirlo y buscar un poco soluciones, ¿no? Hay que ser un poco humildes en esto. Cada persona que se aventure al mar tiene que ser un poco humilde y sobre todo ser franco consigo mismo, ser sincero. Yo tengo unas capacidades y me he visto limitado. Pues esas capacidades en las que te ves un poco limitado, tienes que desarrollarlas, tienes que hacer que evolucionen, ¿no? Por otra parte, sí que estoy de acuerdo, que lo has apuntado un poco, que el Estado español es un poco paternalista y nos cuida. A ver, es bonito decir esto, ¿no? Pero nos cuida un poco en exceso, porque al final nos anula a nosotros, cuando en realidad nosotros somos los verdaderos responsables de lo que hacemos en el barco. Correcto. Por tanto, si tú pecas de algo que no haces bien y eres consciente y la has cagado y te has quedado sin gasolina en el mar, hostia, esto no es por culpa, no tiene que venir España a rescatarte. No, tienes que evitar eso. Tienes que evitar esto, pero por si acaso tenemos al Estado español que viene a rescatarte. Está bien, pero no debiera ser así. No debiera ser así. Debería ser para cosas más urgentes. Un poco más de sentido crítico nosotros, sí, como navegantes o como principiantes o como que... y mejorar. Y después los profesionales que alquilan barcos, bueno, ser proactivos y asegurarse del que sale un poco, bueno, más o menos lo tenga claro. Eso también, el profesional, venga, no te preocupes, si te pasa algo ya te vendré a buscar. Sí, pero no, sí, lo irás a buscar, pero no lo dejes así como una cosa, no te preocupes, no, preocúpate. Preocúpate. Muy bien. Tanto el que va como el que está en tierra esperando, ¿eh? Muy bien. Oye, Eric, hemos dado un repaso fantástico. ¿Tú crees? Sí. Bueno. La verdad es que, bueno, ya nos dirán en los comentarios, la audiencia, a ver qué les ha parecido. Sé que tienes un calendario súper apretado. Sí. Y que no puedo abusar más tiempo de ti. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Oye, ha sido largo esto, ¿eh? No sé, ¿eh? No, ha sido muy largo. ¿Sí? Pero como sé que tienes un montón de agenda y un montón de cosas que hacer, ha sido un placer, te agradezco la dedicación, el tiempo, y ya ves que es fácil entrevistar a otros, pero también que te entrevisten a ti. Ha sido un placer. Ha sido un honor, ¿eh? Verdad, muchas gracias. Muchísimas Pedro gracias. y Mónica, gracias, ¿eh? Que estás ahí detrás, que te veo.